Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre un nuevo proyecto de ley despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional, en este caso aquel que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del, voy a decirlo de otra manera, denominado como Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Hay que considerar que partes de esta iniciativa requirieron para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. Esto fue ingresado por el gobierno de Gabriel Boric a nuestro Congreso el lunes 29 de enero del año 2024, ello a través de la Cámara de Diputados, que en primer lugar revisó esta iniciativa en el primer trámite constitucional en su Comisión de Hacienda y posteriormente lo discutió y votó la sala de esta corporación en su sesión ordinaria del miércoles 10 de abril del año 2024. En tal ocasión existieron múltiples votaciones, dado que por la urgencia de discusión inmediata impuesta por el Ejecutivo fue votado tanto en general como en particular a la vez, ello para evitar un segundo paso por comisiones, siendo las votaciones más relevantes las de las ideas de legislar. La primera de ellas era de todas las normas de quórum simple, que fueron respaldadas por 120 votos a favor, hubo 18 en contra y 3 abstenciones. Y las normas que requerían de quórum también fueron respaldadas, pero en este caso por 120 votos a favor, hubo 19 en contra y 2 abstenciones. Pasando a segundo trámite a nuestro Senado, que también lo vio en su Comisión de Hacienda, antes de que en primer término fuese debatido y votado únicamente en general por la sala en su sesión ordinaria del martes 30 de julio, siendo respaldada la idea de legislar en esta corporación por 33 votos a favor y hubo 4 en contra. Se fijó el plazo para presentar indicaciones, volviendo el proyecto a la comisión, y se discutió y votó en particular en una sesión extraordinaria de sala el martes 24 de septiembre de 2024. De hecho, fue muy extensa. Partió en torno a las 3:20 de la tarde y terminó en torno a las 11:15. En tal oportunidad, también existieron múltiples votaciones, siendo la más relevante la primera de ellas, la de la aprobación de las normas que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones en relación a lo aprobado en el primer trámite, ni de solicitudes de votación separada, y adicionalmente hay que agregar lo que fue respaldado unánimemente en el segundo informe de la comisión, que fue aprobado por 42 votos a favor y 2 en contra. Como el proyecto sufrió modificaciones en esta instancia, la sala de la Cámara de Diputados tuvo que revisarlas y votarlas. Para ello, en primer término, pasó el proyecto por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y posteriormente las modificaciones fueron discutidas y votadas en la sala en la sesión ordinaria del miércoles 25 de septiembre, produciéndose en tal ocasión también múltiples votaciones, aprobándose todas y la mayoría de ellas fueron por 124 votos a favor y 16 en contra, estando entonces este proyecto en condiciones de promulgación. Para darnos una idea de en qué consiste esta iniciativa, en esta ocasión me ayudaré del sitio web de nuestro Senado, ello dado que la Cámara de Diputados lo respaldó en los mismos términos, y el link se los voy a dejar también abajo en la descripción de este video por si le quieren echar un vistazo, dado que les consignaré las partes que considero como más relevantes. En primer lugar, nos mencionan cómo fue elaborado el proyecto de ley, diciéndonos que fue el resultado de un trabajo realizado entre los meses de junio y julio del año 2023 con distintos actores de la sociedad, tales como partidos políticos, el mundo empresarial, organizaciones de la sociedad civil, micro, pequeñas y medianas
medianas empresas y trabajadores. Por ello se le llamó pacto. También colaboraron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida como OCDE, y el Servicio de Impuestos Internos, a través de diferentes estudios. El entrecomillado pacto está estructurado en 6 componentes. El primero de ellos, prioridades de gasto, donde nos dicen que se requiere incrementar los ingresos fiscales en un 2,7% del Producto Interno Bruto. En segundo lugar, compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado. En tercer término, impulsar el crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía. En cuarto lugar, el establecimiento de principios para un sistema tributario moderno. En quinto término, la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta. De hecho, ese punto va a venir en un proyecto de ley por separado. Y en sexto lugar, mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación. En el sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos mencionan que a través de este proyecto de ley se podrán financiar principalmente 2 materias. La primera de ellas, el alza de la denominada como Pensión Garantizada Universal o PGU a 250.000 pesos, con un incremento de la cobertura de 166.000 personas hacia el año 2030. Y en segundo término, el gasto destinado a fortalecer la seguridad pública, aumentando la inversión en un 40% respecto del año 2022. En este marco, se espera invertir en prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia. Según menciona el mensaje del Ejecutivo, existen al menos 3 comportamientos que producen una erosión de los ingresos tributarios. En primer término, encontramos los delitos tributarios, donde un contribuyente de forma dolosa incumple sus obligaciones tributarias, ya sea omitiendo una declaración, utilizando documentos tributarios falsos o cualquier otro tipo de maniobras cuya intención expresa es vulnerar las normas tributarias. En segundo lugar, podemos encontrar incumplimientos tributarios involuntarios, es decir, casos donde el contribuyente incumple una obligación no de forma dolosa, sino por el desconocimiento de las obligaciones tributarias o del sistema tributario en general. Y en tercer término, se encuentra la planificación tributaria agresiva, es decir, aquellas acciones que sobrepasan la economía de opción, a través de las cuales se pretende obtener beneficios ilícitos bajo un manto de aparente legalidad, buscando erosionar la base imponible o abiertamente evitar el hecho gravado. Y dentro de este último caso, nos dicen que existen contribuyentes que utilizan resquicios legales o tuercen el sentido de las normas mediante operaciones abusivas que vulneran el principio de legalidad de los tributos, al evitar o disminuir ilícitamente las obligaciones tributarias fijadas por ley. Al igual como ocurre con la evasión, este tipo de operaciones atentan contra la equidad tributaria y la distribución de cargas públicas, pues otorga ventajas, beneficios o utilidades ilegítimas a quienes las realizan frente a la mayoría de los contribuyentes que cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias. Es decir, esencialmente lo que se pretende con esta ley es combatir la denominada como elusión fiscal y darle un estatus de ilegalidad a ciertos comportamientos circunscritos en los tiempos que corren a tal concepto. Para ello, la nueva ley realiza cambios en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, donde se amplían facultades al director de este servicio en materia de gestión del cumplimiento tributario, y para realizar una suerte de contrapeso se creó un comité ejecutivo encargado de aprobar las decisiones de mayor relevancia de este servicio que tengan efecto en un contribuyente particular, cuyas decisiones deberán ser adoptadas sobre la base de los antecedentes técnicos preparados por la Dirección General o el Departamento de la Dirección Nacional que corresponda. Además, se crea un Consejo Tributario que deberá pronunciarse sobre las circulares e instrucciones de aplicación de la norma tributaria que deben ser sometidas a la consulta pública obligatoria, emitir recomendaciones sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario y sobre las estrategias de fiscalización del servicio, así como evaluar la implementación de estas últimas. Y también se introducen modificaciones a las normas que rigen a la Defensoría del Contribuyente.
En segundo término, se introducen normas para evitar la elusión fiscal. Se entenderá por esta cuando mediante actos o negocios jurídicos o de un conjunto de ellos, con abuso o simulación, se eluden los hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias. En tercer lugar, se realizan cambios al conocido como secreto bancario, donde existirán 3 instancias para levantarlo. La primera de ellas es mediante un procedimiento voluntario, la segunda mediante uno judicial especial y en tercer término mediante uno judicial excepcional, permitiéndose que el Servicio de Impuestos Internos, siempre en un proceso de fiscalización y con debida citación, pueda aplicar un procedimiento general y pedir al contribuyente determinada información bancaria, y este tendrá 10 días para informar si accede o no a entregarla, y si lo hace tendrá 20 días para ello. Si el contribuyente no se pronuncia o se niega a entregar la información, el Servicio de Impuestos Internos podrá aplicar un procedimiento especial en el cual necesitará fundamentar ante un juez tributario aduanero que se citó al contribuyente que existe una investigación por delitos tributarios graves, inconsistencias tributarias por montos superiores a 2.000 unidades tributarias mensuales, reincidentes, nula colaboración y que la información que se está solicitando es importante para verificar eventuales incumplimientos tributarios. En el caso de que el juez no acceda a la solicitud de levantamiento por el procedimiento anterior, el Servicio de Impuestos Internos podrá aplicar como medida de última instancia el procedimiento judicial excepcional. En esta ley también se regula la cooperación eficaz y el denunciante anónimo, disponiendo que estos últimos tendrán esta calidad si son personas naturales que de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios, aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el servicio, para la constatación o acreditación de estos o de la participación de los presuntos responsables de dichos delitos. Y hubo bastante discusión en torno al asunto de la compensación al denunciante anónimo, porque en esta ley se dispone que este será recompensado con el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación en la cual colaboró, siempre y cuando el impuesto defraudado sea superior a 100 unidades tributarias anuales y el infractor efectivamente haya hecho pago de la misma multa. Y las dudas están en torno a que se pudiese generar una suerte de fábrica de denunciantes anónimos. Habrá que ver qué ocurre con esto en el futuro. Por ello que algunos querían circunscribir esto solamente a delitos relacionados con el crimen organizado, cosa que finalmente no prosperó. Y dentro de otras normas que se incluyen dentro de esta nueva ley de la República, se agregan algunas para reducir la informalidad. Por ejemplo, se elimina la exención de IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a $41. Los bancos deberán exigir inicio de actividades a las empresas que soliciten cualquier tipo de crédito. Deberán registrarse todas las operaciones de compra y venta superiores a 5,1 millones de pesos. Se introduce el IVA respecto de la adquisición de bienes a través de plataformas digitales que no estén domiciliadas en Chile. Se incrementan las sanciones penales a delitos más gravosos, como por ejemplo la falsificación de documentos tributarios, y se agregan convenios de pago para los contribuyentes que tengan deudas tarifarias. Se incorpora como contribuyente del impuesto al valor agregado al operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera un vendedor habitual del bien o prestador del servicio que se concluye a través de la plataforma digital que opere, y siempre que se trate de una operación grabada con este impuesto. Además, existen cambios en la ordenanza de aduanas, donde se incrementa la dotación de personal y se actualizan sus normas para mejorar la coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. Además, se incrementan las multas aplicables a quienes incurren en fallas ante el servicio, por ejemplo, aquellas relacionadas con el abandono de mercancías, registros erróneos de las declaraciones aduaneras, entre otros. En el caso del impuesto al lujo, se precisa que la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e Identificación deberán informar al Servicio de Impuestos Internos mediante resolución
son los aviones, helicópteros, yates, automóviles y vehículos similares que deben pagar este impuesto y que de acuerdo con la base de datos de cada organismo cumplan con las condiciones que en cada caso establezca el mismo servicio de impuestos internos. Se introduce el concepto de sostenibilidad tributaria, con el cual se denomina al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, regulándose su certificación. Y en último término, se establece que en aquellas operaciones de compra y ventas por un monto que supere el límite determinado, conforme al procedimiento que se establezca, cualquiera sea el medio de pago a través del cual se realice, especialmente si es en efectivo, será obligatorio que exista constancia de la identidad de quien está efectuando el pago, disponiéndose que el monto a partir del cual será necesaria la identificación del comprador será determinado mediante resolución fundada del Ministerio de Hacienda, previo informe favorable del Banco Central de Chile, no pudiendo ser inferior a 50 ni superior a 135 unidades de fomento. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.